Dice aquí, ahora vamos a la ley del Seguro Social. Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. ¿Okay? Entonces aquí ya nos habla la propia ley del Seguro Social acerca de por qué está creada esta seguridad social. Y dice también, artículo 4, que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social establecida como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley y sin perjuicios de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Sí, otros ordenamientos los hay, por ejemplo la de la que le corresponde a los miembros del ejército, ahí tienen ellos el ISFAM, y trabajadores del sector público, por ejemplo los empleados públicos, sí, cualquiera de ellos tiene su propio servicio de seguridad social, el ISSSTE por ejemplo. Entonces ese servicio es el que a ellos les corresponde, es el que les otorga a ellos el servicio médico, atención médica, las pensiones también. Entonces ellos tienen su propio ordenamiento. Acuérdense que la Constitución marca en su artículo 123, apartado A, trabajadores del sector privado, y apartado B, trabajadores del sector público. Solamente hay que aclarar algo. El apartado A también incluye a los propios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos, aunque son trabajadores del sector público, el servicio médico, de seguridad social, pensión y demás que les corresponde, los toman obviamente con su órgano de trabajo, que es el Seguro Social. Ok, yo creo que esta parte es importante, es necesario saberlo. Esa es la justificación del por qué estamos obligados, los patrones, a asegurar a los trabajadores. Ahora bien, en algún momento, ya no es muy común, pero en su momento hubo algunas demandas en contra del Seguro Social, en las cuales ya los patrones estaban liberados de pagar el seguro, las cuotas de seguridad social al IMSS. Ok, se podía, porque hay un amparo y un derecho de los patrones. El problema es que es un ordenamiento constitucional. Por lo tanto, aunque hayan ganado un amparo en contra de las cuotas obrero-patronales, lo que no pueden evitar es garantizar la seguridad social de sus trabajadores. Por lo tanto, tendrían que contratar un servicio privado que sustituya a la que otorgaría el IMSS en su caso. A lo mejor le conviene un mejor servicio para sus trabajadores. Ok, ahora bien, voy a adelantar un poco y dice, es que vamos a ver esto, hoy tenemos que ver salario base de cotización y después vamos a ver el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Y dice aquí, artículo 6, el Seguro Social comprende dos regímenes, que es el obligatorio y el voluntario. Pues el voluntario yo creo que se sobreentiende, es voluntario para aquel que no esté sujeto a una relación laboral, pero decide por cuenta propia pagar cuotas, las que la ley marca, y tomar el servicio del seguro con limitantes. Algunos no están permitidos para ellos. Ahora, los que son del régimen obligatorio corresponden a aquellos que están sujetos a una relación laboral. Es uno de los primeros requisitos. Si eres trabajador, tienes, como bien lo dice la Constitución, el derecho a la seguridad social y todo lo que de ello derive. Entonces hay una obligación, esa no es a voluntad del patrón. Y dice aquí, artículo 11, el régimen obligatorio comprende los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el último, guarderías y prestaciones sociales. Y dice aquí, ¿quiénes son?
sujetos de aseguramiento son las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual a otros de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aunque esté exento de pago de contribuciones. Acuérdense que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no son impuestos, pero sí son contribuciones. ¿Okay? Entonces aquí nos está diciendo que todo aquel que tenga una relación laboral tiene derecho y el patrón estará obligado a inscribirlo en el Seguro Social, y esto basado en el artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Y esta parte es importante, Cuando habla de relación laboral, única y exclusivamente lo va a marcar la Ley Federal del Trabajo. Olvídense de lo que diga la Ley del Impuesto sobre la Renta, olvídense de lo que diga el Código Civil, porque ahí vienen algunos ordenamientos para personas físicas, pero en cuanto a relación laboral, solo la Ley Federal del Trabajo va a considerar cuándo hay una relación laboral, quién es un trabajador, quién es un patrón, y de hecho lo dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y habla de contrato individual, y habla de la prestación de un trabajo, y dice que con cualquier contrato. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante aquí. En materia laboral es válido el contrato de palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo entrar a trabajar con alguien, se le olvida hacer mi trabajo, mi contrato, no lo firmamos, pero ahí estoy trabajando. Entonces la inexistencia del contrato no disfraza, no elimina, no diluye y no desaparece la relación laboral. Dice también que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. O sea, mientras haya una relación laboral, el contrato puede o no existir. Ahí nos está amarrando. Entonces, de inmediato hay una relación laboral y todos los derechos son irrenunciables, son innegociables, son obligatorios. Es más, un ejemplo como esto: viene un extranjero que va a trabajar con nosotros 2 o 3 meses y se va a regresar a su país. El contrato es temporal y no va a exceder de esos 3 meses o de esos 2 meses. Algunos preguntarían, ¿y si mejor no lo meto al Seguro Social? Porque pues a lo mejor ni le va a pasar nada, es poco el tiempo que va a estar acá. Y por ejemplo, ¿pagaría las cuotas de retiro? ¿Qué tal si nunca le favorece porque no se va a jubilar aquí en México? Aquí el detalle es esto, que es un derecho que es irrenunciable, aunque sea extranjero, aunque no cumpla los requisitos para jubilarse, para pensionarse. Aquí ya generó un derecho que fue el de la relación laboral y con ello seguridad social y todas sus prestaciones. Cuando él se vaya, le van a tener que pagar su finiquito con partes proporcionales. Le va a corresponder una parte proporcional de aguinaldo, una parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, y se debieron haber pagado las cuotas obrero patronales del Seguro Social, porque es su derecho. Si viene o no después a reclamar su pensión, es su problema, pero mientras aquí el hecho de ser extranjero no exime a la empresa de las cuotas a que haya lugar. ¿Por qué? Porque algunos dirán, pero es que incluso el tratado para evitar la doble tributación, ojo, el tratado para evitar la doble tributación para impuestos sobre la renta, y para impuestos sobre la renta sí hay un tratamiento para extranjeros, exacto, incluso que extranjeros que vienen aquí en el país a trabajar como asalariados y que se regresen, y que tienen un tratamiento para residentes en el extranjero distinto que para cualquier trabajador aquí en México. El problema es que eso es para impuestos sobre la renta.
Y como les digo, el impuesto sobre la renta no va a definir cuál es una relación laboral y cuál no. Y si no es relación laboral, bajo lo que podría los creativos creer que dice la ley del impuesto sobre la renta, eso no evitaría que también se tengan que pagar las cuotas obrero-patronales. Tengan cuidado, porque hay que hacer la separación, no confundirla. Son completamente distintas, aunque el punto de partida sea el mismo. Pero el impuesto sobre la renta, hay muchas cosas que rompen con la ley. Sin embargo, eso no quiere decir que la esté regulando. Más bien está, pues como de alguna manera, viendo los efectos. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, pues no me va a decir quién lava dinero, pero sí va a decir que si obtuviste dinero, paga un impuesto. En este caso, la ley de impuestos sobre la renta sí permite un régimen para extranjeros aunque vengan aquí a trabajar una temporalidad. Pero eso es impuesto sobre la renta. La ley federal del trabajo no se subordina a la ley del impuesto sobre la renta cuando se trata de la relación laboral. Ahora, que cada quien gobierna en el ámbito de su competencia, es cierto. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, aunque en otros ordenamientos prohíban los descuentos y demás, ¿por qué no le voy a descontar el impuesto a alguien que lo tengo que liquidar o indemnizar o pagarle un salario? Si la ley del impuesto sobre la renta me dice que lo tengo que hacer, aunque la ley federal del trabajo o la constitución, bueno, no la constitución, la ley federal del trabajo me diga que no están permitidos los descuentos. Entonces, cada uno ordena en la parte que le corresponda. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a financiar? ¿Cómo se van a pagar? Por ejemplo, que yo me accidente, me enferme en el trabajo, me tenga que atender en el seguro social y el seguro social me otorga una incapacidad médica de a lo mejor más de 3 días para que puedan ser procedentes, a lo mejor 2 semanas. Es tan fuerte ahorita, por ejemplo, lo de la influenza, a lo mejor estoy en tratamiento para que no me contagie o no desarrolle el virus de la influenza. Lo adquiero, pero para no incubarlo y no transmitir la enfermedad, me da una incapacidad, me mantiene en observación y todo. 2 semanas. ¿Ok? Pues en esa parte, es un derecho que yo tuve. Y fíjense, ¿qué pasa con la enfermedad general? Los 3 primeros días no los paga ni el patrón ni el seguro social. Entonces, en esos casos, esto que me indemnizaron, porque en el momento de tener una incapacidad me tienen que indemnizar, me van a pagar lo que nosotros como metíamos la incapacidad, ¿no? Pero no estoy trabajando, no estoy generando ese recurso, pero tengo derecho. ¿Por qué? Porque lo pagué. ¿A través de qué? A través de las cuotas que a mí me descontaron vía nómina. Entonces, con eso que yo aporté, que todos aportamos, se financian las incapacidades por riesgo de trabajo. Entonces, aunque yo no lo haya trabajado y haya percibido ingresos, esos ingresos fueron pagados con parte de mis aportaciones y las aportaciones del patrón. ¿Ok? Entonces, como les digo, hay una intervención del patrón, hay una intervención del trabajador y la que le corresponde al Estado. ¿En base a qué? ¿Cómo voy a saber qué es lo que alguien tiene que pagar? ¿Qué tal si nunca, o bueno, no es muy poco frecuente, a lo mejor tengo muy buena salud y no necesito el servicio médico? Y de repente digo, yo estoy pagando mucho y nunca me enfermo, nunca tengo incapacidades, tengo muy buena salud, pero estoy pagando, y lo que yo estoy pagando para que otros vayan, se atiendan, y a lo mejor de indemnización se llevan mucho más de lo que pagan mediante sus aportaciones. Bueno, pues ni modo, así es esta cosa, pero todos estamos obligados, mientras estemos trabajando, a aportar al seguro social. Ahora, el seguro social se financia, como ya les digo, de esas aportaciones. Y para evaluar las aportaciones
hay que seguir los procedimientos que me dice la ley del Seguro Social. Y esa ley del Seguro Social me va a decir que deberán aportar los trabajadores y los patrones en base a un ingreso que yo genere. Lo que yo tengo en mis nóminas, lo que yo tengo como derecho de cobro, lo perciba o no, porque por algo son en base a la integración salarial, eso es con lo que se van a financiar esas cuotas obrero patronales. Y en unos minutos más, vamos a ver un poco acerca de cómo se integra el salario base de cotización. Ya vimos las generalidades, la justificación de por qué debo pagarla. Ahora lo que corresponde es cómo evaluar, cómo integrar, cómo determinar el salario sobre el cual pagaré y pagará el patrón las cuotas obrero patronales. Nos vamos a ir a la primera pausa musical y regresamos con la integración del salario base de cotización aquí en La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y yo regreso en breves instantes. Les decía que vamos a ver cómo calculamos el salario base de cotización para pagar las cuotas obrero patronales. Primero que nada dice el artículo 27 de la Ley del Seguro Social: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. O sea, primero que nada nos está diciendo que todo lo integra, todo lo que percibas en efectivo y por tu trabajo, ¿ok? Ahora bien, de todo lo que tú percibes, hay una parte que no vas a integrar al salario base de cotización por distintas cuestiones. Ojo, aquí no habla de previsión social. La previsión social solamente es para el cálculo del impuesto, y eso para impuestos sobre la renta, y en algunos casos incluso en los estados de la República hay estados que tampoco mencionan en su mayoría a previsión social. Algunos que sí, algunos dicen los conceptos que integran la previsión social no pagan el impuesto local por erogaciones al trabajo personal, al impuesto sobre nómina, lo que sea, pero eso depende de cada lugar. Aquí en el caso del Seguro Social es indistinto si es previsión social o no. Lo que hace es ir directamente a los conceptos de salarios. No habla de en algún lugar donde lo mencione, solamente lo que percibas. Y primero que nada dice los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es decir, el salario ordinario con el que fijas tus remuneraciones. Por ejemplo, si yo voy a una empresa y me piden cuál es el salario que tú pretendes ganar, yo digo a lo mejor 40,000 mensuales. Ok, esos 40,000 sería el ingreso ordinario, y a ese ingreso le sumaría las prestaciones mínimas que por la ley tengo derecho, y las adicionales que sean todas aquellas negociables y por contrato con la empresa. Entonces así se conforma mis remuneraciones. Ahí, ojo, aquí estamos hablando solamente de remuneraciones en general. Esto nos lleva a creer o a pensar o a confirmar que hay una manera de tratarlo para efectos de la Ley Federal del Trabajo, porque ahí me habla de todo lo que integra mi salario, pero también en el caso de esta Ley del Seguro Social es específica porque en los conceptos tiene algunos excluyentes. En la Ley Federal del Trabajo generalmente no. Entonces son dos conceptos completamente separados que parten del mismo origen, que son los ingresos del trabajador, pero para determinarlos son distintos, son criterios, son reglas distintas. Una cosa es el salario diario integrado, que de hecho no existe. Hay un salario integrado, pero nosotros convencionalmente hablamos de un salario diario integrado para determinar, por ejemplo, las
las indemnizaciones por despido injustificado, y esto es lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Entonces, salario integrado es solo para Ley Federal del Trabajo. Salario base de cotización única y exclusivamente para el Seguro Social, para determinar las cuotas obrero-patronales que haya que pagar. Entonces, no son lo mismo, ¿sí? Aunque muchos lo creen o se confunden, pero son completamente distintos. Una cosa es la Ley Federal del Trabajo y el salario para efectos de la Ley Federal del Trabajo, que es el de la remuneración o la indemnización más bien por despido injustificado. Y en el caso del salario base de cotización, su nombre lo dice, solo para determinar las cuotas al Seguro Social. Por eso son distintas y hay que considerar para qué las vamos a utilizar cada una de ellas. Entonces, decimos aquí que las cuotas, la cuota diaria es el salario ordinario en equivalente diario. Entonces, el salario que yo perciba en su equivalente diario, y aquí tenemos un estándar para determinar el diario que no nos marca la Ley del Seguro Social. Ojo, si yo tengo un ingreso de, pensando en estos 40,000 pesos, la Ley Federal del Trabajo no me dice que cuál es la manera de calcular el ingreso diario. La Ley del Seguro Social tampoco me va a decir cómo determino el diario. Lo que sí me va a decir es que, por ejemplo, si ya determino mi salario base de cotización, lo tengo que multiplicar por el número de meses que contenga el periodo. Si me están pagando semanal, entonces mi salario base lo multiplico por 7. Si me pagan quincenal, lo multiplico por 15. Si me pagan decenal, por 10. ¿Ok? Ahí sí es específico en los números de días que contiene cada periodo de pago. Pero lo que no me dice es cómo determino un estándar diario. Y aquí muchos dirán, pues entre 30.4, y matemáticamente sí es correcto. ¿De dónde sale esto? Pues de dividir 365 entre 12 y ahí me da el 30.4, pero no es un estándar general. Es decir, si yo calculo mi salario diario, el ordinario y el salario base de cotización dividido entre 30, está correcto, no hay ningún problema, siempre y cuando siempre lo haga así, con ese acto de 30. Lo que no es que ya lo dividí entre 30 para sacar el equivalente diario. Ahora, para sacar el del periodo, o sea, el del mes que voy a pagar, si el mes tiene 31, por ejemplo enero, pues lo multiplico por 31. Si tiene 29 o 28 en el caso de febrero, pues lo multiplico también por 29 o por 28. Es decir, por el número de días que contenga cada mes. Ok, bueno, ahí habría que tomar en cuenta, ¿no?, a la hora de estar haciendo los cálculos y tener el criterio correcto. Por ejemplo, ¿qué tal si estoy hablando de un sueldo de estos 40,000 pesos? Para determinar la cuota diaria que le corresponde, los 40,000 lo divido entre 30 y va a dar 1,333.33. Si yo prefiero el 30.4, esto me da 1,315.78. Ok, pues bien, ambos son correctos, no hay un criterio exacto, siempre y cuando seamos consistentes. Ahora bien, algunos dicen, pero yo para evitarme todo eso utilizo un factor de integración que es el 1.0452. Error garrafal. ¿Dónde está? Busquen en la Ley del Seguro Social y a ver si ahí encuentran ese supuesto factor. Dice aquí gratificaciones y no menciona aguinaldo, Sin embargo, por simple analogía sabemos que se trata del aguinaldo más todas aquellas que también sean adicionales. ¿Qué tal si yo a mi trabajador, además del aguinaldo, le entrego un bono anual a todos mis trabajadores mediante contrato? Ya está establecido, lo negoció el sindicato, lo concedí y hay una gratificación adicional. Pues tendría el mismo tratamiento del aguinaldo. ¿Por qué? Porque no me dice aguinaldo, no me dice que es un aguinaldo. Y también para efectos de cualquier otra, la ley del impuesto sobre la renta también
no menciona aguinaldo, pero sí menciona de una gratificación, y la única gratificación que tenemos similar a esta, aunque no se nombra así, sea el aguinaldo. Por eso también el aguinaldo no tiene límites para su integración al salario base de cotización. Comisiones. Si yo en mi empresa trabajo bajo sueldo más comisiones, pues estas comisiones integran al salario base de cotización. ¿Ok? Y hay otros conceptos que tienen límites o que deben de cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, la alimentación, la habitación, ya lo veremos en su momento, que tiene algunos requisitos para integrarse al salario base de cotización. A lo mejor ni siquiera se integra. Por eso es que hay que considerar estos puntos en particular. Por eso les digo que son distintos el salario diario integrado, porque no manejo estos límites, que el salario base de cotización, que tiene ciertos requisitos o ciertos límites. Entonces, dice aquí que se excluye del salario base de cotización, dada su naturaleza, primero, los instrumentos de trabajo, como herramientas, ropa y otros similares. Es obvio, porque en realidad sí es un beneficio para el trabajador, pero no es un ingreso. Y de hecho, si nosotros leemos la ley del impuesto sobre la renta, estos instrumentos de trabajo, las herramientas, la ropa, los uniformes, por ejemplo, y todo esto, si al trabajador le otorga un kit de seguridad, sí, lo estoy beneficiando. Sin embargo, no es un ingreso para él. Por lo tanto, lo que yo le otorgue en económico no es integrante del salario base de cotización. Y lo que les decía para efectos del impuesto sobre la renta es que no es un ingreso exento, es más bien es un no objeto del ingreso. O sea, no es exento, es antes que eso, ni siquiera está contemplado en la ley para ser parte de su estudio. ¿Ok? El siguiente, el ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa, si se constituye en forma diversa, o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año. Integrar el salario. Y dice aquí, tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o de carácter social. Sindical, perdón. Pues vamos a ver primero esta parte de el ahorro. Dice que se integrará. Falta leer esta parte de aquí. Muy en su momento, mejor primero hacemos el ejemplo aquí. Dice: cuando se constituye en forma diversa, puede retirarlo el trabajador más de 2 veces al año. Lo que aquí debe de considerarse es que para efectos del salario base de cotización, lo que se va a integrar es la parte que exceda de la aportación del trabajador al patrón. Esta consideración es muy importante porque va a seguir ciertos requisitos y ciertas características. Estoy buscando, hay algo muy importante que no se me puede pasar aquí. ¿Por qué dice que... ¿Por qué se integra la parte que excede del patrón a la aportada por el trabajador? Bueno, pues lo que sucede es que la intención de integrarlo es porque tiene mayores beneficios. Si el ingreso del trabajador se ve favorecido por algún detalle que el patrón le otorgue, entonces al ser un ingreso, al ser un beneficio, integra al salario base de cotización. En este caso nos dice el acuerdo del Consejo Técnico, el 494/93, y dice: este Consejo Técnico, con fundamento en los artículos 240, fracciones 1, 4 y 13, 252 y 253, fracción 10 bis de la Ley del Seguro Social, habla del anterior, con base en la resolución del comité, solo un rollote, dice: acuerda lo siguiente, fracción 1, fondo de ahorro. La fracción 2 del artículo 32, que ahora ese es el de la ley anterior,
ahora es 27, establece que cuando el ahorro se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa, no integra salario, pero sí se constituye en forma diversa, o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Cuando el fondo de ahorro se integre mediante aportaciones comunes y periódicas, la correspondiente al patrón, fíjense, y la correspondiente al patrón sea igual o inferior a la cantidad aportada por el trabajador, no constituye salario base de cotización. Y si la contribución patronal al fondo de ahorro es mayor que la del trabajador, el salario base de cotización se incrementará únicamente en la cantidad que exceda a la aportada por el trabajador. ¿Por qué nos aclara esto el acuerdo del Consejo Técnico? Porque en el artículo 27 solamente me dice cuando se integre de forma diversa, pero no me aclara en qué momento y bajo qué características es diversa para que integre. Entonces en el acuerdo del Consejo Técnico ahí sí me dice que en estos casos se integrará cuando la aportación del patrón sea mayor a la del trabajador. ¿Ok? Es aquí donde ya encontramos la manera en la cual el acuerdo del Consejo Técnico, y de hecho cualquier acuerdo del Consejo Técnico, va a aclarar algunas dudas, algo que no haya quedado bien establecido, que no tenga claramente definida. Por eso es que el acuerdo del Consejo Técnico ya nos lo dice. En algunos casos sí nos dice la propia ley del Seguro Social cuándo integraría en el caso de que la aportación patronal exceda a la obrera. Un ejemplo, con un sueldo mensual, vamos a tomar un sueldo estándar para todos mis ejemplos, 14,000 pesos, ¿ok? Supongamos que tengo un trabajador con un sueldo de 14,000 pesos. Y yo tengo una prestación del fondo de ahorro en el cual el patrón aporta un 13% y el trabajador un 11.5%. En este caso, el trabajador aporta menos que el patrón. Si mi sueldo es de 14,000 pesos mensuales, el 13% que aporta el patrón son 1,820 y el 11.5% que aporta el trabajador son 1,610. Entonces, como el propio acuerdo del Consejo Técnico me dice, es el 494/93, integra la parte que exceda el patrón, la aportación del patrón, a la del trabajador. Entonces 1,820 que aporta el patrón contra 1,610 del trabajador integraría 210 pesos en este mes. ¿Ok? Si quiero hacer la conversión diaria, bueno, esto lo divido entre 30 y mi integración diaria es de 7 pesos. ¿Ok? Sí, es muy importante hacer la integración diaria porque tengo que saber antes de convertir al mes cuánto va a ser mi unidad de medida, que es mi salario base de cotización diaria, y ese lo multiplicaré por el número de días que contiene el periodo. Pues mientras ya integraré al fondo de ahorro, al salario base de cotización por la prestación del fondo de ahorro, 7 pesos. Ok, en este caso ya tengo uno de los conceptos integrantes, el fondo de ahorro. Siguiente, ahora sí, me dice, tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. ¿Ok? Entonces las aportaciones que yo hago como patrón al sindicato en favor de mi trabajador no forman parte de del salario base de cotización para efectos del IMSS. Ok, bueno, entonces aquí no habría este detalle
alguno. Bueno, antes de continuar esto, yo creo que es importante que hablemos de estos generales que sí son de entrada parte del salario base de cotización, y uno de ellos es el aguinaldo. El aguinaldo dice que las gratificaciones se integrarán, ¿no? Entonces no voy a hacer tanto por definir qué es gratificación o qué es aguinaldo. A final de cuentas es lo que yo tengo que considerar, ¿no? Tomando un estándar o un criterio de que tiene ingresos de ley, a este ejemplo que había considerado hace un momento, en el caso de los 14,000 pesos, divido mis 14,000 entre 30, me da 466.67, y esto lo multiplico por 15, que es exactamente lo mismo que si directamente los 14,000 los dividiera entre 2, me tiene que dar 7,000 pesos. Eso es el aguinaldo que yo recibiría anualmente. Pero como lo tengo que calcular diario, entonces determino mi devengado diario, los 7,000 entre 365 días. Creo que esta parte no es complicada, esos son los fáciles. Yo integraría al salario base de cotización 19.17 pesos. Entonces mi aguinaldo entre 365 me da mi equivalente diario, y eso es lo que integro al salario base de cotización. Sí, yo creo que no tiene ninguna complicación, eso es facilísimo. Otro concepto que no tiene restricciones, aquí dicen las primas. ¿Y por qué me meto ahorita con las primas? Porque estamos hablando del salario base de cotización, y uno de los ejemplos son las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones son ingresos sustituidos por los días diarios, por los días de trabajo ordinario. Por ejemplo, yo ya tengo cumplido mis requisitos, a lo mejor tengo de ley mis primeros 6 días, ¿no? A lo mejor entré el año pasado a trabajar en una empresa, ya devengué los 6 días de vacaciones, y en este año me voy de vacaciones, 6 días de vacaciones. En mi recibo de nómina, si mi sueldo es quincenal, va a venir días laborados 9 y días de vacaciones 6, y con eso se completan los 15 días. ¿Qué es eso? Pues que en realidad sí, son menos días de labor ordinario, pero lo que está sucediendo es que lo estoy sustituyendo por vacaciones. No son días adicionales, son días sustituidos. Entonces no voy a trabajar, no percibo el salario, pero lo que percibo son las vacaciones. Pero estas vacaciones, precisamente por el hecho de que ya sean o nombradas o no, pero días ordinarios, ya están integradas al salario base de cotización vía cuota ordinaria, la cuota diaria, lo normal, mi sueldo ordinario, el que dividí entre 30. Ese ya sería igual que si fueran las vacaciones. Ahora bien, hay algo que sí es adicional, y ese adicional es la prima vacacional. La prima vacacional siempre es adicional porque es un ingreso que se aporta además de las vacaciones y no es sustituido por nada. Las vacaciones sí sustituyen al sueldo ordinario, pero la prima vacacional no. Esa se otorga de manera adicional. Y yo si quisiera ingresarle este salario base de cotización con el monto de la prima vacacional, primero determinaría cuánto es lo que le tengo que pagar de vacaciones. Entonces, primero que nada, me tengo que ir a lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Aquí es donde vienen algunos detalles. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Pues sí, me voy a fundamentar cada uno de estos detalles. Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior
a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. ¿Ok? Entonces aquí habría que hacer la tablita, ¿no? Como para que no se nos vaya y para así saber cómo le otorgaríamos las vacaciones al trabajador. Y hoy vamos a ver cuáles son las antigüedades que tengo para saber el número de vacaciones que tengo, a las que tengo derecho. Por ejemplo, si yo tuviera vamos a decir así, un ejemplo normal de 14 años en la empresa y quiero saber cuánto me corresponde de vacaciones. Primero, ¿cómo se evalúan? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se otorgan? Las mínimas de ley. Y recuerden, dice aquí, aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12. Entonces, primero tengo 6 días, segundo año 8 días, tercer año 10 días, cuarto año 12 días y dice que hasta llegar a 12 días. Y dice aquí, después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días. En 2 días por cada 5 de servicio. Entonces, del primero al cuarto año son 6, 8, 10 y 12 días, respectivamente. Ya nos comenta Carmen que ya está escuchando. Qué bien, qué bien. Ok. Y continuando, dice también la Ley Federal del Trabajo. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Entonces, del año quinto en adelante, el incremento será en 2 días, pero por cada 5. ¿Sí? Entonces, en el mes de el año, quinto, si tengo 5 años de antigüedad, 6 años, 7, 8 y hasta 9, tengo 14 días de vacaciones. O sea, no importa que ya hayan pasado más años, debo de considerar esos 14 años. Y como son 2 por cada 5 su incremento, entonces esta persona que tiene 14 años en la empresa tendría 16 días de vacaciones. Cuando cumpla los 15 años de antigüedad, ahora sí, ya no va a tener 16, va a tener 18, porque ya comienza otro periodo de 5 años. Entonces, de los 15 hasta los 19 tendría 18 días de vacaciones. Así se irán incrementando. Es importante aquí esta parte que se entienda bien, porque luego hay problemas en la aplicación y errores de cálculo incluso cuando hay que pagarle indemnizaciones al trabajador. Pues mientras aquí ya vimos, ¿no? Si tenemos trabajadores con mucho tiempo en la empresa. Bueno, aquí hicimos el ejemplo con una persona que tiene 1 año, ¿no? Entonces tiene sus primeros 6 días de vacaciones. Entonces, sería su prestación. Vamos a suponer que está en su tercer año, como para que esto tenga un poco más de dinámica. Tiene 3 años de antigüedad y está devengando 10 días, ¿no? Entonces, tomando el mismo sueldo, los 14,000 los divido entre 30, tengo mi salario diario de 466.67. Como ya le corresponden 10 días de vacaciones, lo multiplico por 10 y me da 4,666.67. Entonces, en su periodo de vacaciones va a recibir estos 4,666.67 y la empresa
le tiene que pagar adicionalmente una prima vacacional que será mínima del 25%. Puede haber más, pero no puede haber menos. Y dice aquí, es el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. O sea que primero determino cuánto es el monto de las vacaciones, sobre eso le aplico el 25%. Entonces 4.666.67 por el 25% me da 1.166.67. Y ojo, eso es lo que está percibiendo por las vacaciones. Y acuérdense que las vacaciones se gozan por año. Las vacaciones se gozan, la prima se cobra. Son distintas, aunque vayan de la mano. Su tratamiento va de la mano, pero son distintas. Ok, entonces lo adicional, que fueron 1.166.67, y lo pago por periodo anual, lo divido entre 365 para que me dé el equivalente diario, y voy a tener 3.12. Ahora sí, si yo fuera trabajador con prestaciones mínimas de ley, ya podría integrar mi salario base de cotización. Entonces, ¿qué voy a tomar? Los 466.67 que me dice la Ley Federal del Trabajo, o más bien la Ley del Seguro Social que integraría, ya le puedo incrementar la prima vacacional de 3.20. ¿Qué más me faltaría? El aguinaldo, quedamos que era de 19.17. Entonces ya tendría un total de 489.04. Ese sería mi salario base de cotización si tuviera prestaciones mínimas de ley. Ahora bien, con esto ya podría yo determinar, fíjense, entre comillas, un factor para este trabajador. Sí, porque ya sé cuánto es, y como tiene mínimas, yo puedo determinar su factor de integración. Pero yo lo que les digo es, no existe. El factor de integración es algo que se nos ocurrió a los contadores porque nos gustan los números, y a fuerzas a todo le tenemos que poner un número. Y la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social no son las excepciones. Y en este caso, como son muy creativos, pues le ponemos un factor de integración al salario base de cotización. No lo hagan. En serio, no lo hagan, porque se vician. Después es costumbre, y después para todo van a tener que utilizar un factor que nadie sabe de dónde viene. Sí sabemos cómo se calcula, sí, pero ¿dónde dijimos que había un factor de integración? Dígame dónde. No hay. Y como no lo hay, pues no vale la pena verlo. Ok, pues bien, eso es costumbres que tenemos por, pues ahora sí que por costumbre, perdón por pleonasmo, pero es así. Vamos a continuar. ¿Qué más? Ya tenemos aquí las prestaciones de ley. Ya todas las demás son, depende si se otorgan o no. Dice aquí, las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ojo, son distintas de las que yo hace un momento les estaba platicando, que yo tenga un plan privado de fondo para el retiro de mis trabajadores. Es una prestación adicional. Yo se los genero a través de un fideicomiso que lo administra una financiera y en beneficio de mis trabajadores. Es un fondo para el retiro que yo como empresa les estoy otorgando. Ahora bien, ¿qué pasa con esta que ya está el seguro social, ya está su aforo y todo eso? Yo decido dar una aportación adicional en favor de mi trabajador para que tenga más cuando se retire. Pues bien, sí, en serio, si es un trabajador mío, puede tener esta prestación. El seguro social nunca va a decir que no, se está liberando parte de esa obligación, y yo como patrón quedo liberado
de integrarlo al salario base de cotización. Es como darle un doblete si es que se lo integro, ¿sí? Porque precisamente parte de sus beneficios es el retiro, se integra por las aportaciones. Entonces, la aportación a la aportación pues no podría ser, por simple lógica, ¿no? Entonces, no es tanta la generosidad del Seguro Social, pero sí es alguna manera de promover el ahorro en apoyo del trabajador. ¿Ok? La siguiente. Las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Infonavit y las participaciones en las utilidades de la empresa. ¿Ok? Eso es importante. La PTU no se integra al salario base de cotización. ¿Por qué? ¿Por qué la PTU no se integra? Es un ingreso para el trabajador, ¿no? Es un ingreso extraordinario. Efectivamente, sí, es un ingreso para el trabajador, pero la ley del Seguro Social no lo considera para integrarse al salario base de cotización. Y la razón es esta, porque la PTU, primero que nada, es un ingreso contingente que no deriva de la prestación de un servicio personal subordinado. El trabajador tiene derecho a una PTU si en términos de la Ley Federal de Trabajo, la empresa donde trabaja, calculado de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, determina utilidad para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Está ligado, pero está precisamente condicionado a que se genere y no deriva del trabajo que preste el trabajador, sino más bien de la obligación por haber una relación laboral. Hay relación laboral, por lo tanto hay derechos, pero determinar o causar la PTU no deriva de la prestación del trabajador. Que si le ponemos filosofía, sí, vamos a decir, se esforzó, trabajó y generó rendimientos y demás. En términos así, fríos, lo que él trabaje puede no influir en la generación de utilidades. Hay muchas otras cosas. Además, es algo contingente, como puede haber, puede no haber, pero no es parte de su salario. Sí, es de sus beneficios, pero no deriva de su trabajo. Deriva de lo que generó la empresa. Por eso es contingente y por eso no deriva de la prestación de un servicio personal subordinado. Más bien deriva o cae por la relación laboral. Aunque parezcan lo mismo, no lo son. Por eso es que la PTU se excluye del salario base de cotización. Okay, yo creo que ahí es muy interesante leer esta parte y ser específicos para saber el por qué sí o por qué no. Okay. Muy bien, esa parte no es complicada. La que sigue, la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas un mínimo, como mínimo, el 20% del salario mísero general diario. Y dice aquí que rija en el Distrito Federal. Bueno, a partir de este año se convierte en letra muerta en la ley. Que rija en el Distrito Federal, porque ya no hay un salario exclusivo para el Distrito Federal o para zona A y zona B y en su antiguo zona C. Ya no hay. Entonces hay una unidad de medida que sustituye al salario, pero bueno, ya se verá en su momento, pero mientras esto se ha convertido en letra muerta en la ley. Ya no aplica, pero si no está, tampoco hace falta. Ok, entonces alimentación y habitación. ¿Por qué integrarlo y por qué poner esos límites? Primero que nada, hay que partir del principio de que todo lo que beneficie, todo lo que se otorgue en beneficio del trabajador debería integrarse al salario base de cotización, y por otro lado y para otros efectos también tendría que pagarse el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Esa es la naturaleza del salario base de cotización. Todo aquello que beneficie al trabajador, todo lo que le otorgue dinero, lo que le otorgue rendimiento, lo que le otorgue un ingreso. En este caso, la alimentación
hay un ingreso para el trabajador, hay un beneficio para el trabajador, y como le estoy beneficiando, debería causar pago de seguro social, una parte del patrón, otra parte el trabajador. Pero como para que esto no fuera tan gravoso y no causara quebranto al trabajador, condiciono a que esta sea onerosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es oneroso para poderle entender? Que tenga un costo, ¿no? Por eso precisamente dice que la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa. Cuando se entreguen en forma onerosa, es decir, cuando tenga un costo. Cuando tiene costo, entonces ya no es beneficio para el trabajador, ¿ok? Pero para evitar planeación, porque siempre la hay, y si yo, por ejemplo, se me ocurre decirle, pues como se los voy a vender, es decir, la comida que yo le otorgo a mi trabajador va a tener un costo y le va a costar $1. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes en mi empresa un beneficio de la alimentación. Te voy a otorgar 1, 2 o 3 alimentos. Pero tú me vas a pagar. Es decir, no es gratis. Te lo vendo. Págame $1. Te lo abarato. Es $1. Ya es oneroso, ¿eh? Ya es oneroso porque tiene un costo. Costo alto o costo bajo. O sea, muy oneroso o poco oneroso. Pero es oneroso. Ya me causó una cuota. Ya pagué. Pero precisamente evitando que las empresas, porque ya saben cómo somos de creativos, para evitar que las empresas le den la vuelta a la ley y hagan una planeación, dicen, ok, te acepto esta parte, que tú repongas parte de lo que te está costando por otorgarle un beneficio al trabajador, y te voy a limitar a que si mínimo no le cobras un 20% del salario mínimo, no te lo puedo excluir. Entonces, para que tú de veras digas que es costoso, más bien que tiene costo y que es oneroso, mínimo, tú tienes que cobrarle, vamos a hacer el cálculo, del salario mínimo su respectivo 20%. Esto es 14.61. Entonces, si tú le cobras a tu trabajador por la alimentación, a lo mejor tú nada más le das un alimento y por ese alimento le cobras $13, pues se integra al salario base de cotización. ¿Por qué? Porque la ley te dice que mínimo le tienes que cobrar 14.61 pesos para que no te integre al salario. Ok, dice, está bien, voy a arreglarlo, lo advirtieron a tiempo y no le voy a cobrar 13 pesos al trabajador, le voy a cobrar 15 pesos. Ok, ahí está la diferencia. Si yo le cobro 13 pesos al trabajador, le voy a incrementar a su salario un 8.33%, porque nada más le doy una alimentación. Esto es 38.87 pesos. El 8.33% de 466.67. ¿Ok? Ese sería el costo por no cobrarle a mi trabajador. Si yo le cobro, como lo menciono, esos 13 pesos, integra. Ahora bien, yo le cobro 14, no 13. Bueno, todavía no lo sobrepaso. 15 pesos. 15 pesos es mayor que 14.61. Por lo tanto, ya no integra al salario base de cotización. Fíjense, no hay mucha diferencia entre 13 y 15 pesos en términos monetarios. Pero para efectos del seguro social ya me causó un conflicto, un quebranto, porque ya tengo que pagar cuotas por esos 38 pesos. Solamente porque no le quise cobrar 2 pesos al trabajador, y aparte ese trabajador va a pagar también la parte que le corresponde. Ok, pues bien, ese sería el requisito para su integración al salario base de cotización en el caso de
el alimento, con el que yo otorgo alimentación a mis trabajadores. Hay algo adicional en el caso de la alimentación. Vamos a leer ahora qué nos dice los acuerdos del Consejo Técnico. Es el 77/94 y dice: la fracción quinta del artículo 32 de la Ley del Seguro Social. Estoy hablando de la ley vieja, o sea, no se ha modificado este acuerdo. Exceptúa como conceptos integrantes del salario base de cotización la habitación y la alimentación cuando se entreguen en forma onerosa al trabajador, es decir, que tenga costo, entendiéndose que tienen ese carácter las prestaciones citadas cuando representen cada uno de ellos al menos el 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal, son los 40.61. Lo anterior significa 14.61, perdón. Lo anterior significa que esta disposición, que se refiere a un caso de excepción, debe aplicarse en forma estricta. En consecuencia, si el precepto no distingue respecto a cuántos alimentos debe otorgarse, el contenido de esta disposición no es otro que cuando se proporciona en forma onerosa la alimentación, no integra el salario, y para que se entienda que tenga ese carácter de oneroso, la misma, el precio que debe pagar el trabajador por alimento es de 14.61, que equivale al 20% del salario mínimo. Y dice aquí, para ver cada integración, basta con que se cobre como mínimo la suma indicada para que el concepto en cuestión de integración al salario. Y dice más abajo de ese acuerdo, el artículo 38 en forma clara establece que cada uno de ellos incrementará el salario base de cotización con un importe del 8.33% del salario real percibido por el trabajador. Entonces aquí ya nos aclara cuánto se pagará en el caso de que el trabajador tenga menos de las 3 alimentaciones. Estoy buscando, aquí dice del 38, pero ese 38 es de la ley vieja. Aquí está, es el artículo 32, segundo párrafo, y dice: cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos, sino 1 o 2 de estos, por cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. Pues eso es lo mismo que dividir 25 entre 3, pero ya la ley ya me dice que por cada alimento incrementaré el 8.33%. Ahora bien, si también en el caso de habitación, si yo no le cobro mínimo 15 pesos diarios, entonces tendrá se supone tiene un beneficio, pero para efectos del Seguro Social tengo que incrementar su salario base de cotización. ¿Y qué es esto? Si yo le cobro, por ejemplo, por cuestión de habitación 10 pesos, le digo al trabajador: te voy a dar esta prestación, pero me vas a pagar para yo reponer 10 pesos. Ok, se los quito, pero como es menos del 20% del salario mínimo, entonces integrará. Y como aquí hay un problema que no le puedo separar, como sucede con la alimentación, yo no le puedo decir: el trabajador está por turnos en la casa que le estoy rentando o que estoy pagando para rentarle, por lo tanto es en automático el 25%. Y en el ejemplo aquí ya quedamos que el salario por cuota diaria es 466.67 y en el caso de la alimentación se incrementa en 38.87, que resulta del 8.33 porque le cobró de un solo alimento.
solamente le otorgo 1. Ahora, de la habitación, igual estos 466.67 tendrán un cargo del 25%. Esto es 116. Aquí ya fue peor, porque no lo puedo separar como en el caso de la alimentación, te lo tengo que integrar directamente el 25% sobre la cuota diaria. Entonces aquí ya sale un poco más cara. Siguiente concepto. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo. Y bueno, también dice general diario vigente en el Distrito Federal. Ok. Habría que ver cuánto le otorgo de vales de despensa a mi trabajador. Suponiendo que al trabajador le pago ¿cuánto sería bueno para que integrar? Un 10%. Sus sueldos mensuales de 14,000. Le otorgo un 10% en vales de despensa. Son 1,400. Entre 30 para sacar el equivalente diario son 46.67. Esos 46.67 los voy a comparar con el 40% del salario mínimo, que es 73.04 por el 40%, me da 29.22. Esos 29.22 fueron menores que lo que le otorgo. Y me dice aquí la ley del seguro social, me voy a decir dónde, la fracción sexta, dice aquí, último párrafo del artículo 27 de la ley, dice: en los conceptos previstos en las fracciones 6, 7 y 9, cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrará los excedentes al salario base de cotización. ¿Ok? Pues ya se incrementó aquí la ley y está también señalado. De por sí ya teníamos en el acuerdo del Consejo Técnico cómo integrar en el caso de los vales de despensa, y nos decía exactamente lo mismo, que se integra la parte que excede. ¿Ok? Entonces aquí yo le otorgo diariamente 46.67, el 40% del salario mínimo es 29.22, y como me dice la ley que lo que integrará es el excedente, se lo resto y me va a dar 17.45. Ese sería lo que yo le integraría al salario base de cotización del trabajador. Es el artículo 27, fracción sexta. El siguiente: los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. ¿Ok? Pues bien, aquí tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué voy a determinar primero si ya tengo un salario base de cotización? ¿No? Primero tengo que ver. Aquí algunos dicen, ¿cómo voy a integrar el salario? Dice que con el 10%, comparándolo, pero ¿del salario de este mes o del anterior? Porque no es necesariamente lo mismo. ¿Ok? Pues no, aquí no hay un criterio estándar donde me diga siempre tienes que tomar el salario base de cotización del periodo anterior y a ese le sacas el 10% y lo comparas con el que vas a pagar en este mes. Tampoco me dice que primero hagas un previo del salario base de cotización y a ese salario base de cotización le sacas el 10% y lo compares. Pues bien, ya que estamos haciendo estos ejemplos, pues vamos a considerar el que estamos calculando, ¿no? Vamos a suponer que ya tengo la mayor parte de mis conceptos y llego a un salario base de cotización de 669.48, por decir una cantidad así. Su 10% es 66.22.
66.95. Ahora bien, ¿qué tal si yo en mi empresa establezco un fondo para otorgar premios, y uno de ellos es el premio de asistencia? Y el premio de asistencia es por cantidad específica, dependiendo de cuántos trabajadores. Y a este trabajador resulta que se llevó el premio de asistencia, que este mes consistió en 2,100 pesos. Se los lleva, ¿ok? El equivalente diario, porque eso lo percibió en el mes, diario serían 2,100 entre 30, me da 70 pesos. Ahora bien, habíamos quedado que el 10% del salario base de cotización es 66.95. Entonces hago mi comparación y, recordando lo que me dijo la ley del Seguro Social en los conceptos previstos en las fracciones 6, 7, que es donde están los premios de asistencia y de puntualidad, y 10, cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes. Entonces volvemos a esta parte, le otorgo 70 pesos por premio de asistencia, y el 10% del salario base de cotización previo son 66.95. Entonces, como le excede, voy a integrar al salario base de cotización la diferencia, la parte que lo excede, que son 3.05 pesos. Esa sería su integración al salario base de cotización social. Ok, vamos a ir con la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. El día de hoy el tema de integración al salario base de cotización.